Estamos viendo un dibujo esquemático del corazón y de los grandes vasos venosos que llegan a él, así como de los grandes vasos arteriales que salen de él. El corazón se comporta como una bomba impulsora llevando sangre hacia el territorio pulmonar y a los diferentes territorios de nuestro cuerpo. Cuenta con 4 cavidades que son 2 aurículas y 2 ventrículos, cuya pared desde las cavidades hacia afuera comprende 3 capas. La más interna es el endocardio, conformado por endotelio y tejido conectivo. La capa intermedia, de considerable grosor, es el miocardio, capa muscular estriada. Y finalmente, la capa más externa es el pericardio o serosa, provista de 2 hojas, visceral y parietal, constituidas por mesotelio y tejido conectivo. A la aurícula derecha llegan 2 grandes venas, las venas cava superior e inferior, llevando sangre con baja saturación de oxígeno, es decir, se trata del retorno venoso de nuestro cuerpo. A la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares transportando al corazón sangre que se ha cargado de oxígeno en los alvéolos pulmonares. Mediante los orificios aurículo-ventriculares y regulado por un sistema valvular, llega al ventrículo derecho sangre desoxigenada que sale con la arteria pulmonar y sus 2 ramas hacia los pulmones a cargarse de oxígeno, y a su vez llega al ventrículo izquierdo sangre saturada de oxígeno que mediante la arteria aorta saldrá de dicho ventrículo y se distribuirá a todos los territorios. Las características histofisiológicas de los tejidos que constituyen el corazón y sus grandes vasos son detallados en la clase de aparato cardiovascular. En esta clase trataré de detallar el origen embriológico del corazón y sus grandes vasos. Tercera semana, día 18 del desarrollo embrionario. Pared del saco vitelino. El endodermo extraembrionario que lo reviste internamente induce al mesodermo extraembrionario lateral esplácnico, que está por fuera, y lo induce a expresar factores de crecimiento que aumentan el índice de la actividad mitótica y de la síntesis de ADN. Y en esta familia de factores de crecimiento, un miembro bien caracterizado es el FGF2 o factor de crecimiento fibroblástico 2. Transduce señales de crecimiento uniéndose a sus receptores específicos de superficie y es el que inicia la inducción en la formación de vasos sanguíneos, es decir, en la vasculogénesis. El resultado es la proliferación mitótica de las células mesodérmicas o mesenquimáticas, es decir, de las CFUF o unidades formadoras de colonias fibroblásticas, conformándose en la esplagmopleura del saco vitelino y del pedículo de fijación acúmulos de dichas células, es decir, acúmulos celulares hemangiógenos o también llamados islotes de Wolf y Pander, constituidos estos islotes por células o hemangioblastos periféricos y células o hemangioblastos centrales. Los hemangioblastos periféricos cuentan con receptores de superficie R1 para el factor de crecimiento endotelial vascular o BEGF. Así es como que de la unión de este factor de crecimiento endotelial vascular con el receptor R1 se induce a que los hemangioblastos o angioblastos destinados a formar vasos sanguíneos, que son los periféricos, se aplanen y se conviertan en endotelio, mientras que los espacios intercelulares entre ellos confluyen y formarán la luz de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, es decir, se produce una neoformación capilar, mientras que los hemangioblastos centrales de dichos islotes cuentan en su superficie con receptores R2 para unirse al factor de crecimiento endotelial vascular. De esta unión se induce a que los hemangioblastos o células centrales se diferencien a células hemocitopoyéticas que oportunamente serán tratadas en la clase teórica de médula ósea. Con respecto al dibujo esquemático de la derecha, representa un corte sagital de un embrión de tercera semana
y se ve en la esplagmopleura de la pared del saco vitelino y del pedículo de fijación, coloreado en rojo, a dichos islotes o acúmulos. Esta es una vista dorsal del embrión de tercera semana, día 18 del desarrollo embrionario. Se requirió la sección primero del mesodermo lateral somático o somatopleura y en segundo lugar se seccionó y reclinó al amnios. Se puede ver entonces la superficie dorsal del embrión coloreada en celeste, en su tercio caudal al nódulo primitivo o nódulo de Jensen, rodeado por su fosita, la fosita primitiva, y a continuación la línea primitiva. Protagonistas los tres, nódulo, fosita y línea primitiva, del proceso de gastrulación durante la tercera semana. En los dos tercios craneales o cefálicos, el ectodermo ha adquirido identidad nerviosa conformando una placa al proliferar sus células, que es la placa neural. A cada lado de ella, coloreado en amarillo, la esplagmopleura y los islotes hemangiógenos dispersos en ella, coloreados en rojo, que se están desplazando. Por lo tanto, a dichos acúmulos se los ve a los lados y delante de la placa neural. Por delante de la lámina procordal o precordal, que es un engrosamiento localizado del hipoblasto, se observa el área cardiogénica, origen del futuro corazón, y la cavidad pericardíaca primitiva. Recordemos que la lámina precordal es una pequeña área de células endodérmicas que indica la región craneal del embrión y el futuro lugar de desarrollo del estomodeo o boca primitiva. En la mitad de la tercera semana, las células progenitoras cardíacas se encuentran en el epiblasto, a un lado o por fuera de la línea primitiva en su extremo cefálico. Migran estas células progenitoras a través de la línea primitiva, introduciéndose en el mesodermo lateral esplásmico, desplazándose hacia craneal, siempre por la esplagmopleura, hasta llegar a la región del mesodermo cardiogénico, ventralmente a la lámina precordal y a la placa neural. Aproximadamente 72 horas después, al invaginarse el ectodermo para formar al estomodeo o boca primitiva y tomar contacto con el endodermo de la lámina precordal, esta pasará a llamarse membrana bucofaringia, de naturaleza ectoendodérmica, la cual momentáneamente separa al estomodeo de la luz de la faringe primitiva, intestino anterior, membrana que se romperá aproximadamente el día 24 de gestación por no tener mesodermo, comunicándose entonces libremente la boca primitiva con la luz del intestino primitivo. La placa neural está en el estadio de surco con elevación de sus pliegues o bordes laterales. Volviendo a las progenitoras cardíacas, mientras se desplazan o migran, son inducidas específicamente. Las primeras en llegar se concentran formando un área en forma de U o de herradura conformando el campo cardiogénico primario. Estas células estarán destinadas a formar las aurículas, el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. En una segunda etapa, aproximadamente entre los días 20 a 21 de gestación, las células progenitoras cardíacas migran y se ubican ventralmente a la faringe primitiva, constituyendo el campo cardiogénico secundario, y han sido inducidas para formar la porción restante del ventrículo derecho, el tracto de salida, es decir, el tronco cono, además de aportar células para formar el extremo caudal de las aurículas y el seno venoso. Embrión de 18 días de gestación, es decir, en periodo presomítico. A la izquierda, un corte transversal del mismo y a la derecha un corte sagital, con la finalidad de mostrar o recordar la ubicación del campo cardiogénico primario. En el interior
de la cavidad pericardíaca primitiva, que era el celoma intraembrionario. La imagen de la izquierda representa un corte transversal de un embrión de aproximadamente 19 días de gestación. Se inicia el estadio de 2 tubos endocárdicos o endocardíacos, uno a cada lado, originados por aplanamiento y canalización en las células periféricas de acúmulos hemangiógenos. Se puede ver como junto a cada tubo endocárdico, la esplagnopleura forma un espesamiento que representa el esbozo epimiocárdico o mioepicárdico, destinado a completar o formar los tejidos que componen la pared de los tubos. La imagen de la derecha es representativa de un corte transversal, en este caso de un embrión de aproximadamente 21 días. En este momento, al plegarse el embrión en sentido dorso-ventral, ambos tubos se acercan y hacia la línea media terminan fusionándose inicialmente en su región cefálica. Este esbozo cardíaco ocupará la cavidad celómica intraembrionaria. Recordemos que dicha cavidad está delimitada por las 2 hojas del mesodermo lateral, es decir, por la esplagno y las somatopleuras. Este celoma intraembrionario pasará entonces a llamarse cavidad pericardíaca primitiva y contiene al tubo endocárdico, esbozo del corazón, el que continuará creciendo. Dibujo esquemático que muestra el esbozo cardíaco en etapa de 2 tubos. Al acercarse hacia la línea media y comenzar a fusionarse, están en vía de convertirse en un único tubo endocárdico. Está creciendo en la cavidad celómica intraembrionaria, ahora llamada cavidad pericardíaca primitiva, y permanece unido a ella por un pliegue de tejido mesodérmico que proviene del campo cardiogénico y que llamamos mesocardio dorsal. El revestimiento interno del tubo endocárdico es endotelio, epitelio simple plano, y subendotelialmente la presencia de la gelatina cardíaca, que representa una matriz extracelular rica en ácido hialurónico formada por un engrosamiento a partir del miocardio, que junto con el epicardio, como esbozo mioepicárdico, completan la pared del tubo. Inicialmente se constituye un proepicardio, que se forma a partir de la proliferación mitótica de las células mesenquimáticas del extremo caudal del mesocardio dorsal, que luego migran por la superficie del miocardio para formar definitivamente el epicardio, es decir, el pericardio visceral. En el día 21 de la gestación y en una vista ventral, los tubos endocárdicos sin su cubierta mioepicárdica muestran en ambas figuras que los puntos de fusión han comenzado en la región cefálica o craneal. En la porción caudal, los tubos permanecen separados en lo que posteriormente será la región auricular primitiva. ¿Por qué se fusionan primero en la región cefálica? Porque en un comienzo la parte central del área o campo cardiogénico está situado, como ya lo he dicho, por delante de la lámina precordal, que posteriormente será la membrana bucofaringea, y por delante de la placa neural. El tubo neural para ese entonces se está formando en el día 22 e inicia su cierre a nivel cefálico craneal aproximadamente el día 25, proliferando por mitosis activamente en esa región. El crecimiento del prosencéfalo o vesícula cerebral anterior y la formación de las vesículas cerebrales primitivas, futuros hemisferios cerebrales, provoca el desplazamiento de la membrana bucofaringea hacia adelante, mientras que las cavidades cardíacas y pericárdica primero se dirigen hacia la región cervical y por último hacia la región torácica. El embrión, entonces, al crecer y plegarse, completa la fusión de los primordios cardíacos en la región caudal. Este dibujo esquemático es representativo de un corte transversal de la región anterior de un embrión de 22 días de gestación.
Estamos en el estadio de tubo cardíaco único o tubo endocárdico único, que es coincidente también con la formación del tubo neural, que se encuentra coloreado en celeste, que representa el neuroectodermo, es decir, a la formación de los futuros órganos del sistema nervioso central. Volviendo al tubo cardíaco único, que se encuentra creciendo en el interior de aquella cavidad o celoma intraembrionario ahora llamada cavidad pericardíaca primitiva, y que se encuentra suspendido en esta cavidad y fijo, anclado a su pared dorsal por una prolongación de tejido mesenquimático que proviene del campo cardiogénico secundario y que se llama mesocardio dorsal. No se forma mesocardio ventral. El tubo único está revestido por endotelio, luego cuenta con un subendotelio, que es la gelatina cardíaca, y por fuera de ella con el mioepicardio. Comenzarán a reabsorberse las células mesenquimáticas de la región media o central del mesocardio dorsal y se va a crear entonces un pasaje o solución de continuidad que se denomina seno pericárdico transverso y que permite comunicar ambos lados de la cavidad pericardíaca. De manera tal que una vez que se han reabsorbido estas células mesenquimáticas de la región central del mesocardio dorsal, este tubo único, este esbozo cardíaco, está suspendido de la cavidad pericardíaca de su pared dorsal solo por sus extremos, lo cual facilita que tenga movimientos espontáneos, que se contraigan espontáneamente ante este estímulo sus células musculares. Por lo tanto, decimos que los primeros latidos espontáneos de este esbozo cardíaco, de este corazón en desarrollo, ya se producen en la etapa de tubo cardíaco único, es decir, el día 22. Completamos la imagen, además de con el tubo neural, en amarillo, representado los diferentes segmentos del mesodermo. A cada lado del tubo neural el mesodermo paraxilo-somítico, luego el mesodermo intermedio y luego el mesodermo lateral con sus dos hojas, la somatopleura y la esplagnopleura, que delimitan la cavidad pericardíaca primitiva. En verde, la región más anterior del intestino primitivo, que llamamos intestino faríngeo o faringe primitiva, responsable de desarrollar cabeza y cuello. Entre este intestino primitivo, muy relacionado con la membrana bucofaringea, y el tubo neural, a cada lado de la notocorda, las aortas dorsales derecha e izquierda. Es el único sector en el que hay dos aortas dorsales, es a nivel de la faringe primitiva. En el día 22 de gestación se observa al tubo cardíaco primitivo en las dos imágenes A y B que se encuentran a la derecha. A es una vista dorsal del tubo cardíaco primitivo, B es un semiperfil izquierdo de ese tubo cardíaco primitivo. Precisamente el día 22, este tubo cardíaco único, en principio recto, está dividido incompletamente en varias porciones dilatadas. Las que en sentido cefalocaudal son el bulbo cardíaco en color verde, el ventrículo primitivo en color rojo, la aurícula única en color celeste y el seno venoso en color lila. El tubo cardíaco sigue alargándose debido a la incorporación en el extremo craneal de células que provienen del campo cardiogénico secundario, precisamente como se observa en la imagen de la izquierda, que es un dibujo esquemático mostrando al campo cardiogénico secundario en el mesodermo esplácnico de la parte posterior de la faringe primitiva, intestino anterior, y cómo desde este campo cardiogénico secundario se aportan células progenitoras cardíacas
a los polos arterial y venoso. Es necesario este alargamiento para la formación normal del ventrículo derecho y del tracto de salida o región troncoconal, responsable esta última región de formar el segmento inicial de las arterias aorta y pulmonar. Algún defecto inductor molecular que inhiba o bloquee este alargamiento provocará defectos en el tracto de salida, como por ejemplo la doble salida ventricular derecha, poco común esta cardiopatía congénita en la que ambas arterias, aorta y pulmonar, se originan en el ventrículo derecho. Suele acompañarse este defecto con otro al momento de nacer, que es la comunicación interventricular. Con respecto al tubo cardíaco único, convertido entre los días 23 a 28 de gestación en asa cardíaca, esto está motivado porque el tubo cardíaco único crece más rápido que la cavidad pericardíaca que lo contiene, por lo que empieza a incurvarse a partir del día 23, de manera tal que la parte cefálica del tubo, es decir, la región del bulbo cardíaco y del ventrículo primitivo, se incurvan en sentido caudal, ventral y hacia la derecha. Y la parte caudal, que corresponde a la aurícula única y al seno venoso, lo hacen hacia cefálico o craneal, dorsal y hacia la izquierda. Por lo que el primitivo tubo ahora tiene forma de S, y a partir del día 23 ya no hablamos de tubo cardíaco, sino de asa cardíaca, que completa su forma el día 28. A partir del día 23, ante el rápido crecimiento, especialmente de la región cefálica o craneal del asa cardíaca, se reconocerán a nivel del bulbo cardíaco o bulbo arterial 3 zonas. Distalmente, próximo al ventrículo primitivo, que será el futuro ventrículo izquierdo, el bulbo presenta la porción trabeculada del ventrículo derecho. En la región media, el bulbo presenta el cono arterial, que conforma el tracto de salida de ambos ventrículos. Y en la porción más proximal o cefálica, distal con respecto al ventrículo primitivo, el bulbo presenta el tronco arterial, constituyendo la parte proximal y raíces de la aorta a la izquierda y la porción proximal de la arteria pulmonar a la derecha. La vista lateral de la izquierda corresponde a una asa cardíaca de 28 días y muestra la aparición del bulbo cardíaco en parte cubierto por el ventrículo, que ya puede denominarse ventrículo izquierdo primitivo. La aurícula, arrastrando al seno venoso, ha quedado ubicada dorsal y cefálicamente con respecto al ventrículo y permanece ahora dentro de la cavidad pericardíaca. La imagen de la derecha es una vista frontal también del asa cardíaca de 28 días y presenta el bulbo cardíaco o bulbo arterial formado por 3 partes: el tronco arterioso o arterial, el cono arterioso o arterial y el ventrículo derecho primitivo. Los 2 primeros, tronco y cono, constituyen el tronco-cono. El ventrículo izquierdo está separado exteriormente del bulbo cardíaco por el surco bulbo-ventricular. Entre ambos ventrículos, derecho e izquierdo, se insinúa el surco interventricular. Es considerable el crecimiento hacia los lados de la aurícula única, dorsalmente limitada por el tubo digestivo y ventralmente por el bulbo, formando los esbozos de las aurículas derecha e izquierda. Aurículas y ventrículos todavía se comunican ampliamente entre sí por el canal aurículo-ventricular. La figura representa un corte frontal del corazón de un embrión de 28 días, final de 4ª semana. La pequeña imagen de la derecha muestra con trazos lineales el sentido del corte.
se observa al tronco arterioso o tronco arterial que da origen a las arterias aorta ascendente a la izquierda y tronco de la pulmonar a la derecha. El cono arterioso o arterial formará el infundíbulo de ambas arterias. La porción trabeculada del bulbo cardíaco origina al ventrículo derecho primitivo. El ventrículo izquierdo primitivo origina la mayor parte de este ventrículo izquierdo. Las aurículas están sobresaliendo dorsalmente y hay una amplia comunicación de las cavidades mediante el orificio aurículo-ventricular. Corte frontal del corazón en desarrollo 2 días después, es decir, la imagen corresponde al día 30 y muestra al agujero interventricular primario, representado con líneas discontinuas, la desembocadura de la aurícula en el ventrículo izquierdo primitivo, también se observa el reborde bulbo ventricular, las flechas indican la dirección de la corriente sanguínea, en el extremo distal del tronco arterial o arterioso, distal con respecto al cono, se encuentra el saco aórtico, o sea, el saco aórtico pertenece al tronco arterial y es lo más distal de él. Y allí nacen las raíces aórticas o arcos aórticos en número par para abrirse cada integrante del par a derecha e izquierda en la aorta dorsal correspondiente, territorio que corresponde a la faringe primitiva. En el extremo caudal del tubo cardíaco, convertido luego en asa cardíaca, se encuentra el seno venoso, ubicado transversalmente a mediados de la cuarta semana, es decir, aproximadamente el día 25. El seno venoso recibe sangre venosa de las prolongaciones sinusales o cuernos derecho e izquierdo. En cada prolongación sinusal, derecha e izquierda, desembocan tres venas importantes, que son a derecha e izquierda, y desde afuera hacia adentro, la vena cardinal común, resultante de la fusión de las venas cardinales anterior y posterior, la vena umbilical y la vena vitelina u onfalomesentérica. Durante las semanas cuarta y quinta del desarrollo embrionario hay cortocircuitos venosos izquierda-derecha. Por eso la comunicación del seno venoso con la aurícula es a través del orificio sinoauricular representado con líneas de puntos. Esta comunicación, que inicialmente es amplia y poco después, debido a los cortocircuitos en la quinta semana, se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, el seno venoso desemboca en la aurícula derecha por medio del orificio sinoauricular.
Nuevamente una vista dorsal del seno venoso, pero esta vez en la 8ª semana de desarrollo embrionario. La prolongación sinusal derecha del seno venoso se va incorporando poco a poco a la aurícula derecha y se abre en ella por el orificio sinoauricular. Mientras tanto, la vena cardinal común izquierda se oblitera en la 10ª semana, por lo que las venas cardinales anterior y posterior izquierdas desaparecen, es decir, sufren regresión. La vena de Marshall o vena oblicua de la aurícula izquierda, que se observa en la imagen, está formada principalmente por la porción distal de la prolongación sinusal izquierda. Y digo distal con respecto al orificio sinoauricular. Y en parte participa la vena cardinal común izquierda. Mientras que la parte proximal de la prolongación sinusal izquierda, parte proximal con respecto al orificio sinoauricular, va a formar al seno coronario, cuya válvula está formada por la porción inferior de la válvula venosa derecha del orificio sinoauricular. Seno venoso en la 11ª semana de desarrollo. Vista dorsal. El seno venoso ya en su desarrollo definitivo. Y en imagen estamos viendo ambas venas cavas. La vena cava superior está formada por la reunión de las venas cardinal común derecha y cardinal anterior derecha, mientras que la vena cava inferior se formó a partir de las venas vitelina derecha en su segmento hepático, de la vena subcardinal derecha en su segmento renal y por la vena sacrocardinal en su segmento sacrocardinal. Ambas venas cavas desembocan separadamente en la aurícula derecha, mientras que las 4 venas pulmonares, 2 venas satélites por cada arteria pulmonar, desembocan en la aurícula izquierda. Los tabiques del corazón comienzan a formarse a partir de la 5ª semana de gestación y son 4. El tabique intermedio o aurículo ventricular, el tabique troncoconal, el tabique interauricular y el tabique interventricular. 2 de ellos, los 2 primeros, el aurículo ventricular y el troncoconal, se forman con la participación de 2 masas o crestas de crecimiento activo y opuesto que se aproximan hasta fusionarse y dividir la luz en 2 conductos o cavidades individuales. Para el tabique aurículo-ventricular o intermedio, esas 2 masas o crestas de células mesenquimáticas son las almohadillas endocárdicas. Para el tabique troncoconal, las células mesenquimáticas que conforman esas 2 masas representan a las crestas troncoconales. Los otros 2 tabicamientos se producen por el crecimiento activo de una sola masa de tejido mesenquimático que crece y se expande hasta alcanzar el otro lado de la luz. Por ejemplo, el caso del septum primum y del septum secundum en el tabicamiento interauricular, o el crecimiento en el septum inferius en la formación del tabique interventricular desde la punta del corazón hacia el canal interventricular. Con respecto al tabicamiento del canal aurículo-ventricular, hay una amplia comunicación entre la aurícula única y los ventrículos primitivos, que es el conducto o canal aurículo-ventricular, por lo que a fines de la 4ª semana y comienzos de la 5ª semana, lo que sería aproximadamente entre los días 27 a 30 de gestación, comienzan a formarse 2 crestas o masas de células mesenquimáticas
que irán creciendo activamente, proliferando por mitosis, expandiéndose y por lo tanto acercándose entre sí hasta fusionarse, conformando así el tabique aurículo-ventricular o intermedio, que divide a este canal en dos conductos individuales o dos orificios aurículo-ventriculares, uno derecho y otro izquierdo. Estas masas mesenquimáticas que se expanden son las almohadillas endocárdicas, en posición ventrocefálica o superior, una de ellas, y la otra en posición dorso-caudal o inferior. En esta imagen del corazón tabicándose se pueden ver las cavidades derechas, se señala con líneas discontinuas el sentido del corte, y ambas almohadillas aparecen coloreadas en amarillo. ¿Por qué se denominan endocárdicas? Porque representan la expansión localizada del endocardio en desarrollo. Recordemos que inicialmente el tubo cardíaco consta de endotelio y gelatina cardíaca, que es una matriz extracelular subendotelial rica en ácido hialurónico formada a partir del miocardio subyacente, por lo que ante factores de transcripción de las células miocárdicas, esta matriz extracelular es inducida a expandirse y las células endocárdicas o endoteliales suprayacentes migran al interior de la almohadilla y proliferan. Esto también está acompañado por la actividad de factores de crecimiento transformante como el TGF-beta. En la imagen también se observan el troncocono, el ventrículo, la aurícula y el seno venoso que se abre a la aurícula por el orificio sinoauricular. A comienzos de la quinta semana, aproximadamente en el día 30, una vista frontal del corazón que se está tabicando y se observa que al mismo tiempo que crecen las almohadillas endocárdicas, coloreadas en amarillo, están creciendo por un lado el septum primum de color verde desde la región dorsal y cefálica de la aurícula, por ahora aurícula única, así como caudalmente desde la punta del corazón el septum inferius de naturaleza muscular y coloreado en celeste, que representa el inicio del tabicamiento interventricular. A nivel aurículo-ventricular se ve la almohadilla endocárdica dorso-caudal, pero además, a derecha e izquierda, las almohadillas endocárdicas laterales, las que en su expansión contribuyen a delimitar en cada conducto los orificios aurículo-ventriculares derecho e izquierdo, bien delimitados hacia finales de la quinta semana. El mesénquima de las almohadillas, proliferando alrededor de los orificios aurículo-ventriculares, contribuye a formar sus válvulas. Ambos dibujos esquemáticos, ambas figuras, a izquierda y a derecha, representan cortes frontales del corazón que permiten acceder a su región interna y observar cómo se está tabicando. Simultáneamente están creciendo, coloreadas en amarillo, las almohadillas endocárdicas, ventrocefálica y dorso-caudal, que estarán formando el tabique aurículo-ventricular o intermedio, y al mismo tiempo, desde el techo de la aurícula primitiva y coloreado en verde, comienza a crecer el esbozo del tabique interauricular como una cresta mesenquimática en forma de hoz que se va a llamar septum primum o tabique primario. A su derecha, en la región auricular derecha, se observa el orificio sinoauricular, que es la desembocadura del seno venoso en la región auricular derecha y que presenta dos valvas, una derecha y otra izquierda. Estas válvulas se fusionan a nivel cefálico formando un engrosamiento que se va a llamar septum spurium. El septum spurium entonces no es un verdadero tabique, solo representa un engrosamiento formado por la fusión de las válvulas derecha e izquierda a nivel cefálico de ese orificio sinoauricular. A la izquierda del septum primum, en la región auricular izquierda, la desembocadura de las venas pulmonares. Si miramos la región caudal de este corte del corazón, en color celeste, se observa el primordio, el esbozo,
el inicio del crecimiento del tabique interventricular como septum inferius y que por ahora es de naturaleza muscular. La imagen o figura esquemática de la derecha está algo más avanzada en el crecimiento, representa aproximadamente el día 33, y se observa que el septum primum, en color verde, ha crecido aún más, se ha acercado mucho más al tabicamiento aurículo-ventricular o intermedio, que presenta su borde inferior cóncavo, y entre esa concavidad de su extremo inferior y una de las almohadillas que están formando el tabique intermedio, que es la almohadilla endocárdica dorso-caudal, van a delimitar un orificio en esta región inferior aurículo-ventricular, que es el primer orificio que se forma en este septum primum, el ostium primum u orificio primario, que asegura o mantiene el pasaje de sangre de una región auricular a la otra. Pero simultáneamente, en la región superior o cefálica de este septum primum, comienzan a verse signos de reabsorción de sus células mesenquimáticas, células que tienen una muerte programada, es decir, que van a entrar en apoptosis, porque van a empezar a delimitar la formación de un segundo orificio, u ostium secundum. Si miramos la región caudal, ha crecido aún más el tabique interventricular, que en su tercio inferior es exclusivamente de naturaleza muscular. Este dibujo esquemático del corazón, esta figura, nuevamente es un corte frontal del corazón desde la región dorsal que permite acceder a su interior y observar el progreso de sus tabiques. Estamos en la 6ª semana de desarrollo y al continuar con el tabicamiento interauricular en esta 6ª semana, se van a dar varios acontecimientos. El primero de ellos es que al formarse el ostium secundum u orificio secundario y asegurar el pasaje de sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, ya no es necesaria la presencia del primer orificio u ostium primum. Por lo tanto, desaparecerá, es decir, será cerrado, ocluido por prolongaciones de tejido mesenquimático que provienen de las almohadillas endocárdicas dorsal y ventral. Por lo tanto, el septum primum queda unido al septum intermedio. El segundo acontecimiento es, y muy importante, que comienza a crecer un segundo tabique, como una cresta mesenquimática de mayor espesor, a la derecha del septum primum, que aquí está coloreado en color lila, y lo llamaremos septum secundum o tabique secundario, el cual está inducido a crecer de cefálico a caudal, es decir, entre el techo auricular y el septum intermedio. Un tercer acontecimiento no tan importante es que el septum spurium y la válvula venosa izquierda del orificio sinoauricular se fusionan con el lado derecho del septum secundum, contribuyendo a darle mayor espesor. Un cuarto acontecimiento es que el septum secundum comienza a superponerse al ostium secundum u orificio secundario, y lo cubre en buena parte, pero no totalmente, porque persiste una hendidura oblicua y aplanada, denominada agujero oval de Botal, el cual permite el pasaje de sangre de derecha a izquierda. La parte del septum primum, o tabique primario, más cefálica, la que está unida al techo auricular, se reabsorbe, desaparece gradualmente, y el resto, en cambio, contribuye a formar la válvula del agujero de Botal. Si miramos la imagen a nivel caudal, veremos en color celeste cómo ha progresado el crecimiento del tabique interventricular. De lo dicho hasta ahora se infiere que el tabique aurículo-ventricular o intermedio está formado por las almohadillas endocárdicas ventrocefálica o superior y dorso caudal o inferior, y que el tabique interauricular está formado por la aparición primero del septum primum, en el que se formarán
a nivel caudal el ostium primum, y cuando éste se oblitere, aparecerá a nivel cefálico el ostium secundum, más la aparición posteriormente del septum secundum, que cubrirá parcialmente al ostium secundum formando el agujero oval devotal y permitiendo este último que siga fluyendo sangre de la cavidad auricular derecha hacia la cavidad auricular izquierda. El agujero oval devotal es la abertura dejada por el septum secundum al deslizarse y rebasar al ostium secundum, como si frente a una ventana abierta bajáramos la persiana, pero no totalmente, y dejáramos apenas un espacio para que fluya el aire. Aquí sería para que circule sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. La válvula de este orificio devotal que regulará el paso de la sangre ha sido formada por la porción restante caudal del septum primum. Este foramen o agujero oval es una hendidura oblicua aplanada, la que después del nacimiento, al aumentar la presión en la aurícula izquierda, se oblitera, se cierra por aposición de ambos tabiques, es decir, del primum y del secundum. En un 20 a 25% permanece permeable por no completarse la fusión entre ambos tabiques. Las almohadillas endocárdicas en los lugares donde aparecen, como por ejemplo en la región aurículo-ventricular y en la región troncoconal, en la región aurículo-ventricular se encuentran la almohadilla endocárdica dorso-caudal o inferior y las almohadillas endocárdicas laterales izquierda y derecha, y en la región troncoconal la almohadilla endocárdica ventrocefálica o superior. Allí donde se las encuentre, forman o contribuyen a formar, por ejemplo, el tabique interauricular, la porción membranosa del tabique interventricular. En el canal aurículo-ventricular, al fusionarse las almohadillas endocárdicas dorso-caudal y ventrocefálica, terminan formando el tabique intermedio o aurículo-ventricular, y con la colaboración de las almohadillas endocárdicas laterales contribuyen a formar las válvulas aurículo-ventriculares, bicúspide a la izquierda y tricúspide a la derecha, así como también estas almohadillas endocárdicas contribuyen en la formación a nivel de los canales aórtico y pulmonar de las válvulas correspondientes. Es importante recordar que las células mesenquimáticas de las almohadillas endocárdicas que proliferan en su matriz extracelular derivan de las células endocárdicas suprayacentes, y que las células mesenquimáticas que proliferan y se expanden en las crestas troncoconales han migrado desde las crestas neurales, es decir, estamos frente a un ectomesénquima que formará el tabique troncoconal. No es intención de esta clase explayarme en la explicación de los defectos congénitos o anomalías cardíacas. Los mismos son de interés para el especialista en cardiología y cardiocirugía. Solo a título informativo menciono alguno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los defectos congénitos en la formación del tabique auricular o interauricular, que en un 10% mantienen permanentemente comunicadas las aurículas derecha e izquierda, el defecto puede estar a nivel del foramen oval o agujero devotal y tratarse, por ejemplo, de un agujero oval devotal muy grande, por excesiva muerte celular, por mayor reabsorción del septum primum o por insuficiente desarrollo del septum secundum. Puede tratarse de un agujero oval devotal que ha cerrado prematuramente, por ejemplo, en la vida prenatal, provocando una hipertrofia o agrandamiento importante en las aurícula y ventrículo derechos, con déficit en el desarrollo del corazón izquierdo y una muerte al poco tiempo de nacer. O puede ocurrir que el agujero oval devotal persista permeable en un 20 a 25% en el momento de nacer,
como ya lo he mencionado, por falta de fusión de los septos primum y secundum. También el defecto congénito en la formación del tabique interauricular puede estar a nivel del septum primum porque no se haya desarrollado, es decir, ausencia total del tabique auricular que se acompaña siempre de otros defectos importantes cardíacos, o que haya una reabsorción excesiva del septum primum. También el defecto en el tabicamiento interauricular puede ser por persistencia del ostium primum, a veces provocado porque las almohadillas endocárdicas del canal auriculoventricular, dorsal y ventral se fusionan en forma parcial. Otro defecto en el tabicamiento interauricular puede ser por ausencia completa del tabique interauricular, es decir, no se desarrollan ni el septum primum ni el septum secundum. Y luego todo esto puede acompañarse de defectos congénitos del conducto auriculoventricular. Con respecto al tabicamiento ventricular y troncoconal, las figuras muestran una vista interior del troncocono y de los ventrículos en su tabicamiento. En particular, la figura de la izquierda representa en la quinta semana el cierre del canal auriculoventricular. Ambos ventrículos se comunican ampliamente por un orificio interventricular y están parcialmente separados por el septum inferius o tabique interventricular muscular en color celeste. En el fondo y en color amarillo, las almohadillas endocárdicas dorso caudal, ventrocefálica y laterales derecha e izquierda, rodeando al canal auriculoventricular. En el interior del troncocono, las crestas troncoconales en color rojo, derecha e izquierda, que están constituidas por la fusión de las crestas conales con las crestas troncales. Con respecto a la figura de la derecha, muestra la misma región pero en una etapa más avanzada, es decir, en la sexta semana. Hay progresión en el cierre del canal auriculoventricular, hay un mayor crecimiento del septum inferius, su borde libre cóncavo se une por detrás con la almohadilla endocárdica dorso-caudal o inferior. Las crestas troncoconales derecha e izquierda han comenzado a fusionarse en sentido cefalocaudal y contribuyen a cerrar la comunicación interventricular. Recordemos entonces que el tabique troncocono resulta de la fusión de las crestas troncoconales derecha e izquierda. Y con respecto a la conformación del tabique interventricular, este consta de dos porciones. La inferior, que es puramente muscular, llamada septum inferius, más lo último en formarse, que es la porción membranosa, que resulta de la almohadilla endocárdica inferior o dorsocaudal, más la porción distal de las crestas troncoconales que se están fusionando. Con respecto a los defectos en el tabicamiento interventricular, nos encontramos con ausencia total del tabique. En ese caso, tendríamos un corazón con dos aurículas y un solo ventrículo. Otro defecto sería ausencia de la parte muscular del tabique, por falta de desarrollo del septum inferius, o ausencia de la parte membranosa del tabique, y aquí sería por defectos en la almohadilla endocárdica inferior o en las crestas troncoconales derecha e izquierda. El tabicamiento troncoconal se desarrolla entre la quinta y la sexta semanas. En la figura de la izquierda, A representa un esquema del troncocono. El tabique troncoconal en color rojo tiene una rotación de 180 grados, es decir, tiene forma helicoidal, y hace que los grandes vasos arteriales, aorta y pulmonar, se crucen en el espacio como se observa en B.
Entre el tronco y el cono se forman los esbozos de las válvulas sigmoideas o semilunares. Es así que a partir del canal tronco-cono izquierdo o aórtico crece un engrosamiento mesenquimático denominado engrosamiento intercalado dorsal, y desde la pared del canal tronco-conal derecho o pulmonar crece otro engrosamiento tubérculo que será el engrosamiento intercalado ventral. Esto último se observa en C. Son los primordios de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar respectivamente. La imagen de la derecha es un corte frontal que permite tener una vista interior, con el tabicamiento simultáneo del tronco cono y del tabique interventricular. Por lo tanto, el tabique troncoconal, que se ha constituido por la fusión de ambas crestas troncoconales, divide al tracto de salida o troncocono en dos compartimientos o canales, izquierdo y derecho. A la izquierda, el cono arterioso o arterial genera el infundíbulo de la aorta y el tronco arterioso o arterial genera la aorta ascendente, mientras que a la derecha el cono genera el infundíbulum de la arteria pulmonar y el tronco desarrolla el tronco de la arteria pulmonar. Con respecto a los defectos congénitos del tronco cono, el tronco arterioso puede persistir, es decir, ser un tronco arterioso persistente que se da en un 2%, porque no se tabica el tronco cono por falla en las crestas troncoconales. La aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar forman un vaso único que nace de los dos ventrículos. Otro defecto puede ser la transposición de los grandes vasos, que se suele presentar en un 4% de los nacimientos. La aorta nace del ventrículo derecho, la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo, por defectos en el tabicamiento espiralado del tronco cono. Pero sin duda, el defecto congénito del tronco cono más frecuente es la tetralogía de Fallot, por una división desigual del cono ocasionada por el desplazamiento anterior del tabique troncoconal. Hay desplazamiento aórtico pulmonar que corre a la derecha del tronco arterioso. Y la tetralogía de Fallot tiene 4 defectos. Uno es la estenosis infundibular de la arteria pulmonar, que consiste en un estrechamiento de la luz del tracto de salida del ventrículo derecho, en el origen del tronco de la arteria pulmonar. Otro defecto de la tetralogía de Fallot es la hipertrofia o agrandamiento del ventrículo derecho por una mayor presión en la cavidad derecha. Otro defecto de la tetralogía de Fallot es la aorta cabalgante, situada sobre el defecto del tabique. Y finalmente, el cuarto defecto de la tetralogía de Fallot es la comunicación interventricular, que es un gran defecto. En cuanto al desarrollo de las válvulas semilunares o sigmoideas aórticas y pulmonares, en la imagen A, correspondiente a la 6ª semana, se observan tubérculos proliferativos de mesénquima o tejido conectivo subendotelial a nivel del límite del tronco con el cono. En la figura B, que corresponde a la 7ª semana, se observa una excavación en los tubérculos. Y en C, que es a partir de la 9ª semana y en adelante, la excavación en los primitivos tubérculos es más marcada y se constituyen las 3 cúspides de las válvulas semilunares. En los canales aórtico y pulmonar, sus válvulas semilunares se formarán porque poco a poco los tubérculos de mesénquima se ahuecan en la superficie superior. Hay evidencia reciente que las células de las crestas neurales contribuyen a la formación valvular. Con respecto a las válvulas sigmoideas, en el caso de la válvula sigmoidea aórtica, permite la continuidad, comunicación o pasaje de sangre del ventrículo izquierdo
a la aorta ascendente que sale de ese ventrículo y que se ha formado a partir de el tronco arterial a la izquierda, mientras que en el caso de la válvula sigmoidea pulmonar permite la continuidad, la apertura, el pasaje de sangre del ventrículo derecho al tronco de la arteria pulmonar que se ha originado a partir de su tronco arterial a la derecha. Ambas válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, cuentan cada una de ellas con 3 repliegues o valvas de mesénquima a modo de compuertas. Continuando con el desarrollo de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, en la figura A se observa las crestas troncoconales creciendo, expandiéndose entre sí, y a nivel dorsal, entre el tronco y el cono, se ve un engrosamiento o tubérculo de mesénquima, que es el engrosamiento intercalado dorsal del canal aórtico. Este engrosamiento formará la valva sigmoidea posterior aórtica. La figura B muestra un corte transversal del límite entre el tronco y el cono, y las flechas indican el sentido en el que crecen las crestas troncoconales, es decir, hacia la línea media buscando fusionarse. En la figura C, 2 corresponde a la valva sigmoidea posterior de la aorta, formada por el engrosamiento intercalado dorsal. 5 representa la valva sigmoidea anterior de la pulmonar, formada a partir del engrosamiento intercalado ventral. 1 y 3, que son las sigmoideas aórticas anteriores, así como 4 y 6, que son las sigmoideas pulmonares posteriores, se desarrollan a partir del engrosamiento de las crestas troncoconales fusionadas. Dentro de las probables anomalías o defectos valvulares, podemos encontrarnos con una atresia valvular, aórtica o pulmonar, que consistiría en la falta de desarrollo del orificio valvular, mientras que otro defecto a nivel aórtico pulmonar podría ser la estenosis valvular, que en este caso significa un estrechamiento considerable de la luz valvular. Con respecto al desarrollo de las válvulas aurículo-ventriculares, cada orificio aurículo-ventricular va a ser rodeado por la proliferación de tejido mesenquimático que proviene de las almohadillas endocárdicas de la región aurículo-ventricular y que están sombreadas en color amarillo. Mesénquima que será fibroso, denso, creando a las válvulas aurículo-ventriculares que se presentan adheridas o fijas a la pared ventricular por cuerdas musculares, tejido muscular que posteriormente degenera y es reemplazado por tejido conectivo denso rico en fibras, que serán las cuerdas tendinosas. Por lo tanto, las válvulas constan de tejido conectivo recubierto por endocardio, conectadas o vinculadas a trabéculas musculares gruesas en la pared ventricular, que son los músculos papilares, mediante las cuerdas tendinosas. Es así que se forman o se constituyen 2 valvas que van a constituir la válvula bicúspide o mitral en el orificio o conducto aurículo-ventricular izquierdo, y se forman 3 valvas que van a constituir la válvula tricúspide en el orificio o conducto aurículo-ventricular derecho. Ambas imágenes representan dibujos esquemáticos del territorio aurículo-ventricular. La imagen de la izquierda muestra ambos orificios aurículo-ventriculares y los repliegues mesenquimáticos que a modo de compuertas constituyen sus valvas o cúspides. De cada válvula, recordemos nuevamente, son 2 valvas a la izquierda para la válvula mitral y son 3 valvas a la derecha para la válvula tricúspide, y se encuentran ancladas o fijas mediante cuerdas tendinosas a músculos papilares que nacen de la pared ventricular. La movilidad o no de las valvas provoca el cierre o la apertura valvular, lo que se relaciona a su vez con la relajación o contracción del miocardio. Con respecto al desarrollo de las venas pulmonares, a la izquierda las imágenes A
corresponde a la 5ª semana de gestación, B a la 6ª semana y C a la 8ª semana. Venas pulmonares en la 8ª semana de gestación se corresponden también con la imagen de la derecha, que es una vista dorsal del corazón, donde se ve dorsalmente al seno venoso y a la pared auricular izquierda. Volviendo a la izquierda, en la imagen A, en la pared dorsal de la aurícula izquierda del corazón de 5 semanas, se observa la desembocadura única. En la imagen B, el tronco de la vena pulmonar, en la 6ª semana, ha quedado incluido en la pared auricular, de manera que son 2 las venas que se abren en ella. Y en la imagen C, que corresponde a la 8ª semana, una gran parte de la aurícula izquierda resulta de la absorción de la pared de las venas pulmonares, desembocando en la 8ª semana separadamente 2 ramas derechas y 2 ramas izquierdas en la cavidad auricular izquierda. Si bien el desarrollo del sistema de conducción del corazón, así como la diferencia que hay entre sus células y los cardiomiocitos en cuanto a morfología y función, se explican en la clase teórica de aparato cardiovascular, digamos que el corazón comienza a latir en los primeros días de la 4ª semana de gestación, aproximadamente el día 22. Que existen entonces marcapasos celulares, algunas células miocárdicas, es decir, mioblastos que han madurado y se han diferenciado a cardiomiocitos, laten espontáneamente y provocan el latido en las células vecinas. Al principio, en el día 22, el marcapaso cardíaco estaría en la porción caudal del tubo cardíaco único. Luego el marcapaso está en el seno venoso. Posteriormente se organiza un sistema de conducción especializado que transmite el impulso cardíaco por el tejido conectivo subendotelial, específicamente por el subendocardio, que es la capa más profunda del endocardio, limitando con el miocardio. Este sistema, que transita por el subendocardio, cuando el seno venoso se incorpora a la aurícula derecha, el marcapaso cardíaco se ubica cerca de la desembocadura de la vena cava superior y constituye el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal. Luego está el nódulo aurículo-ventricular, que se forma en la parte más baja del tabique interauricular. Y con respecto a las de His, se desarrolla en el tabique interventricular o intermedio y da sus ramas derecha e izquierda hacia las paredes de los respectivos ventrículos, ramificándose. En la compleja regulación molecular del desarrollo cardíaco, hay genes que codifican familias de proteínas o factores de transcripción, donde los que tienen mayor trascendencia son, por ejemplo, el factor de crecimiento fibroblástico o FGF2, que induce a la esplagmopleura que reviste por fuera el saco vitelino a desencadenar la proliferación de las células mesenquimáticas para conformar los acúmulos hemangiógenos. También el factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF, que unido a su receptor R1 realiza o conforma neovasos. Las proteínas morfogenéticas óseas BMP2 y BMP4, que promueven el desarrollo cardíaco y sanguíneo y promueven la expresión de proteínas cardíacas. El factor de accionar temprano GATA4, que regula otros genes en la embriogénesis en etapa temprana del desarrollo cardíaco y que es importante en la diferenciación y función del miocardio. La proteína de gran importancia NKX2.5, que promueve al mesodermo a diferenciarse en cardíaco, que es necesaria para la formación del asa cardíaca, que es un factor principal en el tabicamiento cardíaco que participa en el desarrollo del sistema de conducción. El factor
potenciador específico MEF2C, que potencia la diferenciación de mioblastos a miocitos y de estos a cardiomiocitos, y que además es imprescindible en el desarrollo del tubo endocárdico. El factor TBX5, que se expresa en el lado izquierdo ventricular interactuando con otros factores e induciendo al tabicamiento ventricular.